Muy buenos días a todos. Como les decía, mi nombre es Luis Alberto Quintero López. Soy la persona que les va a dirigir el CIPAS de primera matrícula del día de hoy, del curso de Pensamiento Lógico Matemático de periodo 1602. Agradezco mucho pues, por la puntualidad de cada uno de los presentes. Obviamente soy tutor del CEAP Valledupar. Me encuentro obviamente en Valledupar. Sé que algunos están acá cerca, o están inclusive acá mismo en Valledupar, otros están cerca por algunos municipios de acá del Cesar. Entonces, nada, bienvenidos. Este CIPAS es para que obviamente ustedes puedan, sobre todo, aclarar dudas sobre la tarea número uno de la unidad uno de lo que tiene que ver con con toda la parte de lógica, leyes de inferencia, tablas de verdad, ¿sí? Es lo que vienen trabajando en esa respectiva tarea. Entonces, es importante que nosotros podamos comprender. Ya ahorita, pues, les muestro, voy a hacerles primero como un pequeño recorderis de los puntos claves que tiene este proceso y pues con ello, pues, lograr entender por lograr comprender pues cada uno de los parámetros que necesitan ustedes para la respectiva tarea. Entonces, agradezco mucho pues por estar aquí presentes el día de hoy. Listo, entonces vamos a comenzar. En este caso, pues me permito apagar un segundo la cámara para que el proceso se haga mucho mejor. Eh, Quiero agradecerles si me están escuchando bien, por favor, me comentan. Y por favor también me dicen si allí pueden ver mi pantalla si son tan amables. Sí, señor. Ok, listo. Muchísimas gracias. Bueno, como ustedes saben, pues el día de hoy vamos a trabajar sobre el CIPAS de primera matrícula, que pues en lo relacionado a lo que tiene que ver al curso de pensamiento lógico matemático, en lo que pues son todos los complementos o los métodos que sirven para probar la validez de argumentos. Entonces, nada, vamos a comenzar y pues ahí pues vamos validando todo este respectivo proceso. En este caso particular, pues digamos que ustedes tienen, la idea es que ustedes con esto puedan llegar a cumplir un resultado de aprendizaje que está en el proceso de cada uno de los, digamos que de las carreras que vienen cursando, entonces tienen unos resultados de aprendizaje. En el caso pues de la asignatura del curso o el curso del pensamiento lógico matemático, pues está en interpretar adecuadamente las tablas de verdad de las reglas de inferencias para probar validez de argumentos. Eso es lo que digamos que nosotros tenemos que tratar de alcanzar la mañana del día de hoy, que este proceso quede totalmente claro. En ese sentido, es importante poder tener claridad sobre un concepto muy simple que es la lógica. La lógica es una disciplina dedicada a inferir los principios generales de formas, estructuras o esquemas de razonamiento formales con el fin de determinar si un argumento es o no válido. La lógica, básicamente, en palabras mucho más simples, es mirar si lo que nosotros estamos generando puede llegar a ser cierto o no. Es simplemente eso. Entonces, cuando digamos que nosotros hablamos de lógica es porque nosotros estamos buscándole una razón de ser a un proceso determinado. En ese punto en particular, cuando nosotros hablamos de una proposición, ¿cierto? No es más sino un enunciado o es un argumento lógico que tiene precisamente esa característica de yo poder afirmarlo o negarlo porque no puede ser un argumento intermedio dentro de lo que nosotros podamos estar proponiendo. Entonces, como concepto se dice que una proposición es todo enunciado respecto al cual se disponga de un criterio que permite afirmar inequívocamente que su contenido es verdadero o es falso. Toda proposición debe ser o verdadera o falsa, no puede haber un punto intermedio, no puede ser más o menos o casi, no, nada, tiene o es verdadero o es falso. Entonces, en eso es, digamos que un punto relevante para nosotros comenzar a desarrollar lo necesario en función a lo que nosotros estamos estableciendo como lógica. ¿Qué elementos tienen
esas proposiciones lógicas. Por ejemplo, ¿quién me podría decir cuál de estos elementos considera que no es una proposición? ¿Quién se anima y me dice cuál de estos no es una proposición? Una proposición tiene unos elementos de lógica, o sea, va al punto, tiene que obviamente tener un criterio de que si es cierto o no, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estos elementos no sería un componente para una proposición? ¿Quién se anima y me dice, por qué están tan callados, están dormidos hoy? ¿Qué les pasó? Bueno, allí vamos avanzando. Ojalá y se animen ahorita más tarde a participar e interactuar. Bueno, de estos, sobre todo estos tres, ¿sí? En este caso particular no son proposiciones, porque obviamente yo con eso no puedo decir si es verdadero o es falso. ¿Qué día es? Sí, yo puedo decir que es lunes, martes, miércoles, pero obviamente no necesariamente tiene que tener, no tiene un argumento. Entonces, toda proposición como tal, o dentro de lo que enmarca una proposición, tiene una estructura. Y esa estructura particularmente me va a decir a mí cómo está compuesta una proposición. Sin embargo, las proposiciones se clasifican en proposiciones simples y en proposiciones compuestas. Una proposición simple que no se puede dividir, ¿cierto? Son una proposición pequeña y simple, ¿sí? Son aquellas que no contienen conjunciones o términos de enlace. En ese caso particular, las proposiciones simples están compuestas por un sujeto, un verbo y un predicado. O sea, que el enunciado, recuerden que la proposición es un enunciado que nosotros generamos a partir de una situación. Entonces, yo puedo decir, a Luis le gusta el curso de pensamiento lógico matemático. Entonces, ya ahí yo tengo un sujeto, tengo un verbo y tengo un predicado. Entonces, en ese caso particular, si tiene esa estructura, ¿cierto? Y adicionalmente a eso, yo puedo decir que es verdadero o es falso, yo puedo considerar esa expresión como una proposición. En este caso, como una proposición simple. Si yo uno, a Lee les gusta el curso de pensamiento lógico matemático y le gusta el curso de cátedra unadista, entonces ya en ese caso particular ya sería una proposición compuesta. Una proposición compuesta no es más sino la unión de ciertas proposiciones simples a partir de conectores lógicos como tal, que ya obviamente ustedes, digamos que conocen. Entonces, ahí tienen, digamos que en pantalla algunos de los ejemplos que nosotros utilizamos para poder desarrollar o poder observar esas proposiciones simples. Entonces, en este caso particular, ¿cierto? Nosotros nos encontramos con proposiciones simples como Juan es tutor de la UNAD, ¿cierto? Hay un sujeto, que en este caso es Juan, un verbo y obviamente un complemento, un predicado. En este caso particular, ¿cierto? El número 10, el número es el sujeto, el número 10, ¿cierto? Es el sujeto, es el verbo y primo, ¿sí? Es el complemento como tal. Entonces, esas proposiciones simples como tal, nosotros las podemos identificar a partir de esa estructura que les acabo de mencionar. Cuando ya tenemos proposiciones compuestas, pues entonces ya tenemos conectores lógicos. Llámese y, llámese o, llámese entonces, sí, solo sí, ¿cierto? O en algunos casos encontramos negaciones de esas proposiciones. Entonces, es allí donde nosotros vamos a tener uniones, ¿cierto? De proposiciones simples dentro de este caso. Por ejemplo, Valeria está en casa y trabajando. Entonces, si yo complementara esta oración, ¿cierto? Quiere decir que Valeria está en casa y Valeria está en casa trabajando, ¿cierto? Son dos proposiciones simples, sino que ahí la cortan porque el sujeto es el mismo y el verbo también es el mismo, pero el complemento como tal es diferente, siempre y cuando eso esté unido con un conector lógico, pues obviamente va a ser una proposición compuesta. En ese caso particular, los conectores lógicos, digamos que están establecidos de esta forma, ¿sí? Tenemos la negación,
¿cierto? Que ya ustedes conocen, ese simbolito que está antes de una proposición, ¿sí? O de la variable que nosotros hayamos descrito para esa proposición, para ser más exacto. Tenemos el conector lógico de conjunción, ¿cierto? Lo que se nombra como I, ¿sí? La I, P, I, Q, ¿cierto? O la disyunción P, O, Q. Hay algo que se llama disyunción exclusiva que se nombra como o P o Q, ¿sí? Regularmente esta no lo utilizan o no la están utilizando ustedes acá en lo que es la parte de la tarea que ustedes desarrollan, pero es importante también que la conozcan. La implicación o el condicional, ¿cierto? Que es lo que el condicional entonces o sí entonces que nosotros usamos, o la doble implicación o el bicondicional, que es sí, solo sí, ¿cierto? P sí, solo sí Q, o sí, o P entonces Q, que vendría siendo el condicional. Son los conectores lógicos que ustedes ya conocen, han mirado y, pues, y obviamente están descritos para el desarrollo del proceso de la tarea número 1. Estos conectores lógicos, pues la negación tiene estos símbolos que ustedes ven ahí. Básicamente la negación, ¿por qué va a estar dada? Porque yo niegue una proposición. Si, por como les colocaba el ejemplo ahorita, si a Luis le gusta el curso de pensamiento lógico matemático, la negación de eso sería Luis no le gusta el curso de pensamiento lógico matemático. Entonces, en ese caso particular, lo que hace es negar la expresión o negar la proposición simple que nosotros estemos planteando. Para ese caso en particular, ¿cierto? Si yo tengo una expresión, en ese caso verdadera, su negación va a ser falsa. Si yo estoy negando algo falso, quiere decir que su negación va a ser verdadera. Entonces, como para que ustedes también vayan teniendo en cuenta cómo es este proceso y para que nosotros también vayamos mirando lo necesario para poder establecerlos a partir de una tabla de verdad. Cuando hablamos de una conjunción, ¿cierto? Es un conector lógico, ¿cierto? Que se aplica y que se nombra como I. Entonces yo puedo tener una doble expresión. Entonces, S, I, P, ¿cierto? Las variables que ustedes utilicen pueden realmente utilizar cualquiera. Lo que sucede es que en la mayoría de los casos, las más usadas siempre son P, Q, R, S y T, ¿sí? Dependiendo la cantidad de proposiciones simples que haya dentro de un proceso. Ahora bien, si obviamente cuando nosotros queremos expresar esto a partir de una tabla de verdad y que implique la conjunción, entonces yo voy a tener expresiones de P, voy a tener expresiones de Q, pero P, la unión de P y Q, ¿cierto? Va a tener unas consideraciones lógicas. En este caso particular, esas consideraciones, por ejemplo, para la conjunción solamente va a ser verdadera siempre y cuando ambas proposiciones simples sean verdaderas. De resto, toda la expresión o todo el resto de combinaciones de expresiones van a ser falsas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque obviamente eso lo van a utilizar particularmente dentro de su proceso a la hora de poder, digamos que desarrollar todo este cuento e interpretar las tablas de verdad como tal. ¿Sí? Por otro lado, tenemos lo que es la disyunción o lo que se conoce como O, ¿cierto? Entonces aquí lo que hacemos regularmente es como tratar de escoger proposiciones simples. S, O, P, ¿sí? Cuando construimos la tabla de verdad, también tenemos que tener en cuenta algo muy importante. En este caso particular, el de la tabla de verdad, la disyunción solamente va a ser falsa cuando ambas expresiones P y Q sean falsas. De resto, todas las expresiones van a ser verdaderas. Es como algo contrario a lo que plantea la conjunción como tal. Pero es importante para que ustedes obviamente puedan construir su tabla de verdad de manera correcta. Por otro lado, tenemos el condicional, ¿cierto? Que es un conector aplicado y que se aplica mucho, que se lee como sí entonces o entonces, entonces es entonces P, ¿cierto? Es un condicional aplicado a variable, resultado pues obviamente una proposición que puede ser verdadera o falsa dependiendo lo que se esté estableciendo. Si nosotros miramos su tabla de las expresiones a su tabla de verdad,
Aquí hay algo particular. La expresión en la tabla de verdad solamente va a ser falsa siempre y cuando su antecedente, o sea, la primera proposición, su antecedente, ¿sí? En este caso, si yo lo miro como S, entonces Q, ese sería su antecedente. Entonces, como ese es su antecedente y P viene siendo su consecuente, ¿sí? En ese caso, su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. En ese caso, es la única manera de que en la tabla de verdad, cuando se hable de un condicional o de sí, un condicional como tal, va a ser falsa. De lo contrario, todas las expresiones o todas las combinaciones van a ser verdaderas. ¿Sí? Antecedente, consecuente, como para que lo tengan ahí muy en cuenta, porque esto es muy importante para los procesos que van a hacer más adelante. Ahora bien, cuando hablamos de un bin condicional, quiere decir que es algo que está en doble vía. Y en ese caso particular, yo voy a tener dos proposiciones. En ese caso voy a tener S, sí, solo sí, P. ¿Sí? Se lee como sí, solo sí. Entonces, en ese caso particular, en la construcción de sus tablas de verdad, solamente el bicondicional va a ser verdadero cuando ambas expresiones o sean verdaderas o ambas expresiones sean falsas. De lo contrario, las demás expresiones va a ser falsas. ¿Sí? Eh, bueno, esto digamos que ya ustedes lo han visto particularmente dentro de sus construcciones, pero de lo que han venido desarrollando, de los CIPAs que han estado asistiendo. Sin embargo, es importante que ustedes aprendan a cómo construir una tabla de verdad. Una tabla de verdad es una forma sencilla y concisa de mostrar una relación entre las diferentes proposiciones y conectores lógicos que se estén dando a partir de una expresión simbólica. Entonces, ¿cómo voy a determinar yo el número de filas de una tabla de verdad? Se determina porque siempre las tablas van a ser 2, que es un, digámoslo así, es un número fijo que va a estar allí, y n va a ser el número de proposiciones o el número de variables que yo le asigne según las proposiciones que tenga. Si tengo 2, 3, 4, 5, ya va a depender de eso. Entonces, si yo elevo, por ejemplo, dos proposiciones, sería 2 a la 2, o sea que tendría 4 filas. Si tengo a la 3, sería 2 a la 3, sería 2 por 2 por 2, que serían 8, o sea que serían 8 filas y así sucesivamente como tal. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo en este caso tengo dos proposiciones, ¿cierto? Tengo una expresión simbólica que es esta que se encuentra acá, entonces voy a corresponder a una tabla de verdad. Entonces, si yo tengo P y tengo Q, quiere decir que tengo dos expresiones, entonces quiero decir que 2 a la 2. En ese caso particular, ¿cómo construyo yo esa tabla de verdad? Pues simplemente siempre va a ser, si en este caso son 4, la mitad de las expresiones son verdaderas, la mitad de las expresiones son falsas. La siguiente columna, ¿cierto? ¿Cómo la construyo? Con la mitad de la anterior. Entonces, por eso ustedes ven aquí que hay una verdadera, una falta, porque la mitad de 2 es 1. Si esto tuviera más expresiones, entonces al inicio sería la mitad de la cantidad de expresiones que tenga. Por ejemplo, si hay 8, sería 4 verdaderas, 4 falsas. La siguiente van a ser 2 verdaderas, 2 falsas. La siguiente columna va a ser una verdadera, una falsa y así sucesivamente. Cuando nosotros construimos tablas de verdad, hay un orden de cómo construirlas. Primero, nosotros tenemos que tener las proposiciones. Después, tenemos que colocar las negaciones que tengamos. Y después sí, lo que está particularmente entre paréntesis o lo que tengamos entre paréntesis como tal para luego construir la expresión completa y poder definir cómo se va a desarrollar la tabla de verdad. Entonces, en este caso particular del ejemplo, tenemos, tengo P, ¿cierto? Tengo la negación, aquí es la negación de Q, no sé por qué no se colocó, pero es la negación de Q, ¿sí? La negación de Q en este caso es lo contrario, entonces digamos que tenemos en ese caso las expresiones. La negación de Q es totalmente lo contrario a lo que tenga. Si Q es verdadero, la negación va a ser falsa. Si Q es falso, la negación va a ser verdadera. Entonces, tengo
aquí una disyunción, P o negación de Q, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a tomar esa tabla para si recuerdan, la tabla de la disyunción, ¿cierto? ¿Por qué estaba compuesta? ¿O qué era lo que yo tenía que tener en cuenta en esa tabla de la disyunción? Entonces, si yo me voy a la tabla de la disyunción me dice que solamente va a ser falsa cuando ambas expresiones son falsas. Entonces, en este caso, P, ¿cierto? Que es lo que yo tomaría aquí. P es verdadera, Q es falsa. Entonces, obviamente, mi expresión va a ser verdadera. Entonces, la única que me dice que en este caso, miren, que en este caso P es verdadera y la negación de Q es falsa, entonces, antecedente consecuente, ¿cierto? Entonces, P falso, Q falso. Entonces, es la única expresión que va a ser falsa. El resto son verdaderas. Ahora bien, si yo en este caso establezco toda la expresión completa, entonces voy a tener, de todas maneras, tengo miren que aquí en el paréntesis, digamos, si yo hago como un corchete aquí, ¿cierto? Hay una negación por fuera, entonces por eso ustedes ven que aquí primero colocan P o negación de Q y después sí colocan toda la expresión completa como tal. Entonces, en ese caso en particular, la expresión la toman o la desarrollan particularmente teniendo obviamente lo que allí se está estableciendo. Eh, por ejemplo, en este caso la negación, ¿cierto? Que está generando, o sea, me está negando, ¿cierto? Negando esta expresión que está aquí dentro. Entonces, si yo niego la expresión, o sea, va a ser todo lo contrario a esta expresión que yo tengo aquí. Sí, entonces la negación de esa expresión, pues es lo contrario. Si es verdadero, esta va a ser falsa, por eso ustedes ven que es lo contrario. Y así de esa manera nosotros vamos construyendo esas tablas de verdad. Eh, por ejemplo, tenemos este ejemplo como tal aquí en esta expresión. Si P entonces, entre paréntesis, no S, y Q, entonces yo necesito construir. Entonces miren que acá lo primero que yo tengo que identificar cuántas proposiciones tengo. En este caso tengo 3 proposiciones. Eh, en ese caso particular, entonces voy a tener una tabla, ¿cierto? 2 a la 3. Y 2 a la 3 va a ser igual a 8. Entonces, si yo tengo 8, ¿qué es? Como les decía ahorita, la mitad de 8 son 4, o sea que en estas primeras 4 celdas van, ¿cierto? En esas primeras 4 filas, perdón, van expresiones verdaderas y en estas otras 4 van expresiones falsas, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta, ¿sí? Van 4 verdaderas, 4 falsas. Ahora bien, la siguiente columna es la mitad de la anterior, o sea que ahora voy a tener 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. La tercera es la mitad de la anterior, o sea, una verdadera, una falsa. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros construimos la tabla de verdad. Ahora bien, tengo mis proposiciones. Luego que yo tengo mis proposiciones, tengo que construir las negaciones de esas proposiciones como tal. ¿Sí? Entonces, las negaciones de esas proposiciones como tal son las siguientes. Entonces, si yo tengo que negar ese, recuerden que es lo contrario de esta columna. Entonces, si aquí es verdadero, pues acá va a ser falso y así sucesivamente. Ahora bien, ya tengo la negación de ese, ¿cierto? Ahora tengo que tomar esta expresión que está dentro de los corchetes, ¿sí? O la expresión que tiene los corchetes. Entonces, ahí sí tengo que irme. Entonces, recuerden que tengo la negación de ese, pero ojo con esto. Miren que la negación de ese va primero, o sea que este sería mi antecedente. Y Q
sería mi consecuente. No lo tomen en el mismo orden que estén en la tabla porque pueden generar errores. No es lo mismo. Entonces, miren que mi antecedente es menos S y mi consecuente sería Q. Entonces, yo tendría que tomar primero la negación de S y luego la negación de Q para comparar. ¿Con qué voy a comparar? Pues obviamente con la tabla de la conjunción. Esa es digamos que lo que yo te voy a tener en cuenta para poder desarrollar ese proceso. Entonces, ¿qué me dice a mí la tabla de la conjunción? Que solamente va a ser verdadero cuando ambas van a ser verdaderas. Entonces, si yo tengo acá la negación de Q verdadero, perdón, la negación de S verdadera y Q es verdadera, o sea que esta expresión aquí va a ser verdadera, ¿cierto? ¿Dónde tengo eso? Tengo acá también verdadero, verdadero. Entonces esta va a ser verdadero. ¿De resto qué? Todo falso. Es eso particularmente, ¿cierto? Como ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, en ese caso particular, pues ya cuando ya tengo todo, entonces hago la expresión completa. Entonces tengo P, ¿cierto? En la primera columna, ahí sí, da la casualidad que está en el mismo orden. Entonces tengo P y tengo lo que está dentro del paréntesis. O sea, voy a comparar esta columna de P y la columna esta de menos S conjunción Q. Entonces, ¿verdad? Y tengo el, el elemento, el conector lógico, que en este caso sería un condicional o una implicación. Entonces, ¿qué me dice a mí la implicación o ese entonces? Me dice que cuando la primera es verdadera y la antecedente es verdadero y el consecuente es falso, es la única forma que eso sea falso. De resto es verdadero. Entonces, ¿qué hago yo? Busco dónde está esa particularidad. Ah, bueno, este es verdadero, este es falso. Este es verdadero, este es falso. Este también es verdadero, este es falso. Ya de ahí en adelante, digamos, estas son las únicas expresiones como tal que van a ser falsas. De resto, todas las expresiones van a ser verdaderas. Y ahí construyo yo mi tabla de verdad. Si yo tengo claro cómo construir y de qué manera voy a organizar la tabla, esto se hace muy fácil de cómo hacer. Pero se complica cuando nosotros no tenemos claro cuando estamos desarrollando el consecuente o o tenemos que identificar bien el antecedente y el consecuente para poder generar lo necesario. ¿Listo? No sé si hasta ahí, no sé si hasta ahí tengan alguna inquietud o tengan alguna pregunta. Entendido, tutor. Ok, perfecto. Profe, yo tengo Cuénteme. una pregunta, una pequeña pregunta. Mm. Cuando hay más de tres proposiciones o, por ejemplo, por 5 por ahí, ¿cómo se organiza mitad y mitad? Se organiza lo mismo. Lo que pasa es que en ese caso particular, por ejemplo, digamos que de la tarea ustedes no van a tener, creo que lo máximo que tienen son tres proposiciones, pero sin embargo, por ejemplo, si tienen cuatro, 2 a la 4, 2 a la 4 viene siendo 16. ¿Qué quiere decir aquí? Que tú vas a tener inicialmente en tu primera columna perdón, 8 proposiciones verdaderas y 8 proposiciones falsas. ¿Sí? En el siguiente cuadro vas a tener, como ya tienes 8, ¿cierto? La mitad de 8 sería 4. Entonces ahí sí vas a tener 4 verdaderas, 4 falsas. Es como si yo hiciera, como si yo tuviera acá otra columna. Pero en esta columna obviamente va a ser mucho más larga. Digamos que lo voy a hacer aquí como medio chamboneado, como dice uno coloquialmente. Entonces digamos que acá no sé realmente cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va, bueno, y salieron las 8. Digamos que yo tengo aquí la columna de P. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta primera columna van a haber 8 filas. 8 filas que verdaderas. Y ahí debajo deben haber 8 falsas. ¿Sí? Entonces, si esto fuera con 5 proposiciones,
5 variables, entonces sería 32. Entonces tendrías que tener 16 verdaderas primero, 16 falsas, después 8, después 4, 2 y 1, ¿sí? Y así sucesivamente. Tenga la cantidad, pero vuelvo y repito, en la tarea que ustedes tienen, creo, sobre todo en el punto 1, solamente creo que tienen 2 a la 3, si mal no estoy. En ese caso, obviamente, solamente van a tener, como 2 a la 3 es 8, entonces van a tener 4 verdaderas, 4 falsas. En el caso particular que tengan 4 proposiciones, entonces lo que tienen que hacer es eso, tienen que hacer 8 primero verdaderas, ¿cierto? Es como si todo esto fuera verdadero, y después todo esto, las 8 de abajo van a ser falsas en ese mismo orden, y así sucesivamente. Gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra inquietud hasta el momento? ¿No? Bueno, No, por entonces, la explicación. listo, ok, perfecto. Bueno, listo. Entonces, continuemos adelante. Creo que alguien tiene el micrófono encendido. Vamos a silenciarlo aquí para que... Listo. En ese caso particular, entonces, bueno, vamos a seguir adelante, que esto es como lo más sencillo, pero vamos a la práctica de una vez para que ustedes puedan tener ahí en cuenta este proceso. Listo. Entonces, por ejemplo, en este caso particular, bueno, ya aquí les he dicho, pero bueno, vamos a hacerlo. En este caso, miren que tengo el siguiente ejemplo. Tengo mis variables, tengo P, Q, R. O sea, tengo 3 proposiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya sé que esto va 2 a la 3. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tengo 3 proposiciones que me están generando. Le dice, las emisiones de gas invernadero cubren la Tierra. Las emisiones de de efecto invernadero retienen el calor del Sol y las emisiones de gases de efecto invernadero conducen al cambio climático. Entonces, cuando ya... se ve la pantalla que está compartiendo, no se observa. ¿No? A todos les aparece. ¿No están viendo mi pantalla ahorita? Sí, pero ¿se ve en la pantalla? Sí, sí, se está viendo. Ahora sí lo estoy viendo. Ahora Bueno, sí. listo. Bueno, bueno, listo. Espero que ahí la puedan ver. Listo, entonces, como les venía diciendo, tienen 3 proposiciones simples. De esas 3 proposiciones simples, entonces, obviamente, en ese caso particular, me da esta expresión, ¿cierto? Según lo que tengo, pues esta es la expresión, digamos que combinándolas, esta es la expresión simbólica que me está generando eso. Entonces, P, ¿sí? Conjunción Q, entonces R, ¿cierto? Que R viene siendo el consecuente de esta expresión como tal. En ese caso particular, como les decía ahorita, nosotros construimos la tabla de verdad, ¿cierto? Teniendo en cuenta este proceso, ¿cierto? En este caso tengo 3 expresiones, o sea, yo voy a tener 8 filas, ¿sí? Por 2 a la 3 son 8, entonces voy a tener 8, aquí en este caso, 4 verdaderas, ¿sí? Y tengo 4 falsas. Entonces, ya después tengo 2 y 2 y después 1 y 1, ¿cierto? Como les venía diciendo. Lo voy a hacer un poquito más directo para hacerlo un poco más rápido, ¿cierto? Entonces, miren que ya tengo, como les decía, 4 verdaderas, 4 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas y después 1 a 1, ¿cierto? Como acá no tengo, recuerden el orden, primero son las variables, después las negaciones, después lo que está entre paréntesis y después sí, obviamente, la expresión completa. Ese es el orden, digamos que para poder construir la tabla. Como yo acá no tengo negaciones en mi expresión simbólica, ¿sí? Entonces simplemente acá me dirijo a hacer lo que está dentro del paréntesis. Entonces sería P conjunción Q, ¿sí? ¿Cierto? P conjunción Q. Ah, ok. Como ustedes pueden ver, P conjunción Q, ¿qué me está diciendo? Que es, perdón, conjunción no, disjunción. Sí, conjunción Q. Regálame un segundo aquí.
Qué pena, sino que está pasando aquí el de los Pirineos y entonces no deja escuchar bien. Bueno, continuamos. Entonces, como tengo una conjunción en ese caso particular, la conjunción que me dice solamente va a ser verdadera cuando ambas expresiones, ¿sí?, son verdaderas. De resto, falso. Ah, ok. Entonces, en ese caso particular, P y Q, ¿cierto? Hay varias que son solamente las dos primeras, ambas son verdaderas, entonces el resto es falso. Entonces, simplemente, de ahí en adelante, las dos primeras son verdaderas, el resto es falso. Ahora bien, necesito armar todo. ¿Qué voy a armar? Recuerden lo que les decía ahorita. Miren que mi antecedente en este caso es lo que está antes del condicional, ¿cierto? Este es el antecedente y la respuesta a ese antecedente es ERE. Entonces, este sería mi consecuente. Entonces, yo tengo que tomar las variables primero de P y Q, ¿cierto? Y después tomar la variable de R. No, vuelvo y repito, no vayan a tomarlo primero R porque es lo que está primero en la tabla y después esto porque puede entrar a generar confusiones. En ese caso particular, como mi expresión simbólica que me está determinando este proceso es un condicional o una implicación, miren que, miren que aquí hay una particularidad. La primera es verdadera, la segunda es falsa para que este proceso sea falso. Entonces, si yo no los tomo en el orden que es, puedo tomarlo, por ejemplo, si lo tomo en este caso en el orden que está en la tabla, sería que este sería verdadero y falso y ahí me daña mi tabla de verdad. Pero entonces, como yo ya sé que la primera, por ejemplo, en este caso es verdadera y la segunda es falsa, es cuando esa expresión es falsa. O sea, esta fila es la única que va a ser falsa, el resto van a ser verdaderas. ¿Sí? Como ustedes lo pueden ver. Entonces, que en eso es lo que tienen que tener mucho cuidado al construirla. Tomarla en el orden que tengan el antecedente y el consecuente, no en el orden que construyeron la tabla, para que no se les vaya, digamos que vayan a incurrir en errores en la hora de su proceso. Listo. Entonces, obviamente, ya ahí dicen, como aquí hay una expresión falsa, ¿cierto? Y las demás son verdaderas, pues viene siendo una contingencia. Ya ahí sí todas son verdaderas tautologías, ¿sí? Ya eso, esa parte ustedes ya digamos que la deben ir a estar manejando ahí un poco. Ok, vamos entonces a pasar al ejercicio número 2 que ustedes tienen de su tarea. En el ejercicio número 2 de su tarea, hacen un poquito lo contrario a lo que veníamos haciendo. Aquí nos daban el lenguaje natural perdón, nos daban el lenguaje simbólico y nosotros lo llevábamos a la construcción de la tabla de verdad. En el ejercicio número 2 lo que van a hacer, ¿qué es? Nos van a dar, ¿cierto? Un texto y nosotros del texto tenemos que identificar nuestras variables, o sea, nuestras proposiciones, tenemos que encontrar nuestros conectores lógicos para poder construir una expresión simbólica. En este caso les coloco este ejemplo, que les dicen, la Nuit étoilée, que es lo que significa en francés noche estrellada, ¿cierto? ¿Sí? Le dice, la noche estrellada es una de las obras más famosas del mundo. Sí, solo sí ha sido apreciada durante décadas por sus formas sinuosas con azules profundos. Ahorita les explico un poco qué significa ese punto ahí. Sí, la obra fue pintada en 1889 y trata de las vistas nocturnas que se tenía Van Gogh desde su habitación. Entonces, ¿sí? Van Gogh estaba en un sanatorio mental donde pasó los últimos años de su vida. Entonces, lo que tienen que hacer es tratar de identificar los conectores lógicos dentro del texto o el argumento que les están entregando. Entonces, vamos a ver qué conectores lógicos tenemos, perdón, qué proposiciones tenemos. Bueno, la identificación de los conectores lógicos también. Entonces, miren, lo que está en azul, lo que está en colores, por decirlo así, son cada una de las proposiciones que el texto o el argumento les está entregando. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 proposiciones.
¿cierto? Y esas proposiciones tienen uno, dos, tres, tienen un, dos, tres, ¿sí? Tienen tres conectores lógicos. Recuerden que esto es sí, entonces, ¿cierto? No es que sí sea una proposición y entonces sea otra, no. Sí, solo sí es una y es otra y sí, entonces es la otra. Entonces, ¿cómo construiríamos esto? Entonces, yo tendría mi primera proposición, ¿cierto? Que se la establezco acá, que sería La Noche Estrellada, es una de las obras más famosas del mundo. La obra ha sido apreciada durante décadas, ta, ta, ta. La obra fue pintada en 1889. Ahí donde está ese punto, ahí digamos que van dos expresiones, tres expresiones, tres proposiciones. Pero también tengo una cuarta, ¿cierto? Que la obra trata de las vistas nocturnas que tenía Van Gogh desde su habitación y tengo inclusive una T. Como les decía ahorita, estas son las variables que más se utilizan para la lógica, pero realmente uno puede utilizar la que uno quiera, pero digamos que estas son las más comunes. Inclusive en los simuladores de tablas de verdad, estas son las más comunes como tal. Entonces, en este caso particular, eh, digamos que tengo mis cinco proposiciones simples, ya las identifiqué de mi texto. Ustedes no van a tener en su tarea tantas, pero digamos que esto es un ejemplo para que ustedes puedan tener la mayor claridad del proceso. Entonces, en ese caso particular, esas expresiones simples, necesito ahora construir con esos conectores lógicos mi expresión simbólica. Entonces, vamos a la expresión simbólica como tal. Entonces, ¿qué tengo yo que identificar? Sí, solo sí. Ah, bueno, tengo un bicondicional. Sí, entonces, tengo un condicional y tengo una conjunción o un y. Esos son mis conectores lógicos. Eso es lo que tengo que identificar dentro de mi argumento o el texto que me están entregando. Ahora bien, ¿cómo conecto yo eso para poder formar mi expresión simbólica? Entonces, ya identificando esa parte, entonces mi expresión simbólica, ¿cierto? Este es el texto. Ah, bueno, La Noche Estrellada es una de las sombras más famosas, eso es P, ¿cierto? Sí, solo sí ha sido apreciada durante décadas por sus sinuosos azules profundos. Entonces, ahí en ese punto, aquí parten estas dos expresiones. Aquí regularmente, o esto lleva unos paréntesis o unos corchetes, ¿sí? Ahora bien, la tercera, la obra fue pintada, ¿cierto? Y trata, entonces aquí tengo otra variable, tengo una conjunción, ¿cierto? Entonces, ya entonces aquí ya vendría siendo mi conclusión a ese proceso. Entonces, básicamente las expresiones quedan de este modo. Ahora bien, les explico algo. De esta expresión, si se dan cuenta, P, La Noche Estrellada, es una de las obras más famosas del mundo. Sí, solo sí, ¿cierto? Ha sido apreciada durante décadas. Miren que ahí, por eso les decía lo del punto. Miren que ahí se cierra ese corchete. Entonces, ¿por qué yo no coloco o por qué yo coloco este y aquí? Cuando ustedes tengan un punto y sigan con una expresión lógica regularmente, tienen que unirla con una conjunción. Eso es, digamos que, por decirlo así, es algo que ustedes deben de tener muy en cuenta. Vuelvo y repito, siempre que ustedes tengan un punto, ¿cierto? En su expresión, ustedes cierran el paréntesis como tal. Pero si la expresión o el texto continúa, ¿cierto? Después del punto, tienen que unirlo con una conjunción o con una i. Para unir que en este caso particular, lo que me está dando está I por aquí, o el o lo que haya de expresión simbólica de en adelante. Entonces miren que ahí está R y S. Entonces, como les decía, ya es la conclusión que tiende a T. ¿Cierto? Entonces, si esto es mi conclusión, lo anterior, obviamente es todo el argumento completo como tal. Esto es importante porque es que el orden de los paréntesis a la hora de nosotros construir nuestra tabla de verdad también nos puede influir en
en el resultado. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta ahí esa parte. Listo, yo construyo eso y ya de ahí simplemente me voy a un simulador, ¿cierto? Creo que ustedes tienen el simulador o el link del simulador, no recuerdo, pero deben de tenerlo. En este caso particular, por ejemplo, déjenme les coloco, espérenme un segundo y les coloco el link acá del simulador para que de pronto si no lo tenían, pues obviamente lo puedan tener allí y con ese link del simulador, pues obviamente puedan desarrollar particularmente pues su tabla de verdad, o sobre todo para ese segundo ejercicio que es donde se la solicita. Ya en ese simulador simplemente ustedes lo que hacen es replicar lo que acabaron de desarrollar, lo que acabamos de desarrollar. Por ejemplo, si a mí, me fui muy atrás, yo simplemente lo que hago es tal cual con esta expresión, la coloco en el simulador y el simulador de una vez me da mi tabla de verdad, ¿cierto? Miren que yo ahí la coloqué y me da el resultado. Entonces, miren que ahí en ese caso particular hay hay una hay una F, perdón. Entonces, como no todas son verdaderas porque hay una F, entonces sería una contingencia. Entonces no alcanza a ser tautología porque me faltó una ahí. ¿Listo? Si fueran todas falsas, pues una contradicción. Y ahí sí depende, ya, verdad. Qué pena con ustedes. Espérense un segundo que esto se... muy lejos. Bueno, hasta ahí, hasta ese proceso de tablas de verdad, hay alguna inquietud? ¿Hay alguna duda? Entonces, miren que ahí particularmente tendríamos, o digamos, que iríamos desarrollando los primeros dos ejercicios. Bueno, vamos a la siguiente parte, que es algo que de pronto sé que algunos no han comprendido del todo muy bien, entonces se les ha complicado, entonces, que es la parte de las reglas de inferencia o las leyes de inferencia. En este caso particular de las leyes de inferencia, son leyes como tal que nos ayudan particularmente a simplificar todo eso en la tabla de verdad. O en otras palabras, nos ayuda a que no tengamos que hacer toda esa expresión simbólica, desarrollarla en un simulador para ver qué respuesta nos puede entregar, sino que con las leyes de inferencias nos hacen que simplificar esas expresiones según lo que nos están entregando como tal. Entonces, hay diversas leyes de inferencia, ¿cierto? Por un lado, pues tenemos la ley de adjunción o de conjunción, ¿cierto? ¿Qué nos dice esta ley? Si se tienen dos proposiciones como premisas, ¿cierto? Aquí, ¿a qué le llaman premisas? Pues a lo que nosotros ahorita le estábamos llamando proposiciones. A eso particularmente se le llaman premisas como tal. En ese caso particular, su argumento que viene siendo, si la premisa 1 en ese caso es P y la premisa 2 es Q, entonces yo puedo decir que P y Q, o sea, yo las puedo unir como tal, o sea, que ambas expresiones son como tal. Por ejemplo, Pedro es carpintero, ¿cierto? Y Juan es albañil, o sea, que Pedro es carpintero y Juan es albañil. Eso es lo que me está diciendo esa ley como tal. O sea, en otras palabras, está uniendo esas dos premisas como tal, ¿cierto? Entonces eso se le llama ley de adjunción, ¿sí? Es una de las leyes de inferencia que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de este proceso, ¿sí? Esa es la ley de adjunción, ¿cierto? Esa ley particularmente también se puede manejar no solamente con I, sino que con O, digamos que también se puede establecer, entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Por ejemplo, tengo la ley de simplificación. Esta es una ley regularmente también muy utilizada, en la cual simplemente me dice que P y Q, entonces la respuesta va a ser P,
si P y Q, entonces la respuesta va a ser Q. Puede ser cualquiera de las dos, dependiendo. Les coloco un ejemplo. 3 es mayor que 1 y menor que 5. Entonces 3 es menor que 5. ¿Sí? 3 es mayor que 1, ¿cierto? En la proposición eso es verdad, por eso no va a perder esa particularidad. Pero me dice que está diciendo también que 3 con este conector lógico es menor que 5. Entonces, la conclusión que es que 3 es menor que 5. A eso se le llama simplificación. ¿Sí? Por ejemplo, 3 es mayor que 1, ¿sí? Pero menor que 5. Entonces, 3 es mayor que 1, ¿sí? Ahí lo que hace es como dar la razón a una expresión o a otra dependiendo lo que se genere. Entonces, ¿qué tengo yo que identificar aquí? ¿Cuál es mi antecedente? ¿Cuál es mi consecuente? ¿Cierto? Siempre y cuando yo las esté uniendo con una conjunción. ¿Para qué? Para poder simplificar esa expresión como tal. Tengo otra ley de inferencia que en este caso es la adición. ¿Qué quiere decir? Dado una proposición como premisa, es posible deducir de ella la disyunción. En este caso, esa disyunción ya saben que es el O, entonces si P, entonces P o Q. O sea, yo puedo decir que es una u otra. Esa es, digamos que la ley de la adición. Sí, que a partir de una premisa yo puedo establecer una premisa teniendo en cuenta una disyunción como tal, solo una disyunción como tal. Entonces, ya ahí sí depende de lo que estemos entregando. Esta es una de las más utilizadas, se conoce como modus ponendo ponens, ¿cierto? Esta regla tradicionalmente se le da el nombre al latín, la traducción método que afirma lo afirmado, ¿sí? Yo estoy afirmando lo que estoy generando. Por ejemplo, si mi antecedente P, entonces Q. ¿Qué quiere decir? En ese caso particular, si P, ¿cierto? Que es mi antecedente, eh, afirma lo que el consecuente me está generando, eso quiere decir que de alguna u otra forma, obviamente mi antecedente va a ser verdadero. Esto también aplica para, por ejemplo, si yo estoy afirmando particularmente que yo puedo decir que esto también, digamos que puede ser P entonces Q. Y si mi otra premisa es Q, entonces obviamente la solución aquí sería que P también es verdadera. Estoy afirmando lo que Q me está diciendo o que P me está diciendo. Cualquiera de las dos expresiones se puede presentar, pero regularmente se presenta de este modo. Entonces mi antecedente es verdadero, mi consecuente también es verdadero, entonces mi premisa 2 regularmente tiende a P, lo que quiere decir que mi consecuente también va a ser verdadero como tal. Ojo, acá no en modos poniendo pones no se dan negaciones, solamente afirmaciones como tal. Por eso se dice modo al que afirmar afirma, o sea, afirma lo afirmado. El modus ponendo pones, por ejemplo, aquí en un ejemplo se los coloco. Si está lloviendo, el cielo ha de estar nublado. Si mi segunda expresión está lloviendo, entonces que el cielo ha de estar nublado. ¿Sí? Es lo que me está diciendo es modus ponendo pones, afirmando lo que se está diciendo, afirmando lo afirmado. ¿Sí? Entonces es una ley. Otra ley muy utilizada es modus tollendo tollens, que en este caso o este método es negar lo negado o negar niega, o el método que al negar niega. O sea, aquí es donde está la parte, digamos, negativa. Entonces, si P tiende a Q, pero si Q, ¿cierto? En mi segunda premisa me está diciendo que Q es negativo o es falso, por decirlo de alguna forma, entonces quiere decir que P también es falso. Eso es lo que me dice este método como tal. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tenemos Pedro es mayor que José o es mayor que María, ¿sí? Pedro no es mayor que María. Entonces, Pedro es mayor que José. ¿Sí? Entonces está en este caso, ¿cierto? Miren que ahí Pedro me está diciendo o me está
me está llevando a... bueno, perdón, este es el modus ponendo pones. El modus tollendo tollens es negar lo negado. En el ejemplo del modus tollendo tollens, es, digamos, que el método que negando afirmo, ¿cierto? Miren que la primera expresión le dice, Pedro es mayor que José o es mayor que María. Pero entonces me está diciendo la segunda expresión que Pedro no es mayor que María, o sea, está negando la anterior. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la respuesta como tal es que Pedro es mayor que José, o sea, está negando lo que generó, entonces, perdón, está afirmando la negación, o sea, la primera que me está generando, o sea, que la respuesta correcta es Pedro es mayor que José. Digamos que parece, una vez le mete como mucha lógica a esas expresiones, pero lo que hay que tratar es que dentro del argumento que uno tenga, tratar mirar a ver cuál de esas leyes realmente se parece a lo que se está planteando para poder exponer. Bueno, se me poniendo tolerance. Bueno, hay otro importante que es silogismo hipotético. En este caso particular, esta es una de las más, digamos, pues así, es una de las expresiones más simples que se utiliza. Sí, aquí hay un ejemplo muy importante para esto. Si el hombre es virtuoso, será feliz. Si va a ser feliz, verá a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en ese caso, si el hombre es virtuoso, verá a Dios. O sea, es como si ustedes tomaran esta expresión que está aquí, ¿sí? Ustedes tomaran la expresión de P y ustedes trazaran una raya en diagonal para que unieran con la expresión que tienen, porque realmente ese es el resultado. Entonces, eso es lo que les está diciendo esa, esa ley de inferencia. Entonces, ya depende del argumento que les estén entregando. Eh, la regla del dilema constructivo. En este caso es otro, digamos que otra de las leyes que hay, ¿cierto? Dadas tres premisas, ¿sí? Dos de ellas condicionales y la tercera una disyunción, cuyos componentes son los antecedentes de las implicaciones, se puede deducir como una conclusión a una disyunción cuyos componentes son los consecuentes de las dos condiciones. En otras palabras, si de manera más simple, el resultado va a estar en estas condiciones teniendo en cuenta la disyunción utilizada. ¿Sí? Es digamos que es una de las formas también de ver o lo que se conoce particularmente como silogismo disyuntivo, sino que le colocan otro nombre, pero es lo mismo. Vuelvo y reitero, estas leyes no es para que ustedes se las aprendan de memoria, ¿cierto? Sino para que ustedes las tengan, observen según la tarea qué es lo que les están entregando y con ello obviamente sepan aplicar cuál es la ley o sepan observar cuál es la ley que más se ajusta a eso que les están entregando. Esto no hay necesidad de aprendérselo de memoria, pero sí es importante eso. Bueno, vamos a hacer unos pequeños ejemplos para que ustedes puedan observar ahí esta parte. En este caso tengo P entonces Q, ¿cierto? Y P entonces la respuesta es Q. ¿Qué me está diciendo esto? Todo lo que está aquí entre el corchete sería una expresión. Si, Angelina, cuéntame. Creo que levantas la mano, cuéntamelo todo. Profe, quería pedirle si podía hacer el favor de explicar lo de la ley de simplificación disyuntiva. Ok, ya vamos para allá. Bueno, me devuelvo un poco. Gracias. Bueno, en este caso, no es que haya una ley bueno, la ley de simplificación disyuntiva es una ley, digamos que es básicamente muy parecido a lo que le estoy mostrando acá del dilema constructivo, ¿cierto? Es realmente es muy parecida. Lo que pasa es que está construida como, les dicen, por ejemplo, les dice que P disyunción Q, ¿sí? Que sería en este caso mi primera premisa. Entonces, luego me dicen que P, ¿cierto?
entonces R. ¿Sí? Y luego les dice que Q también tiende a R. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo anterior, ¿cierto? Las premisas que me han entregado anteriormente van a llevarlo a un consecuente. ¿Cuál va a ser ese consecuente? Pues la respuesta que me están generando, porque si P me está tendiendo a R y Q me está tendiendo a R, quiere decir que mi respuesta va a tender a R también. ¿Sí? Es lo que me está diciendo esa simplificación disyuntiva. Entonces, ¿qué tienen ustedes que tener en cuenta en esto? Bueno, como les decía, esto tiene unas premisas que les están entregando, ¿sí? Y una conclusión a la cual están llegando. Entonces, eso es lo que tienen ustedes que aprender a identificar para poder mirar a cuál de esas leyes se ajusta a lo que les están mostrando. Es simplemente eso. Entonces, esa simplificación disyuntiva me muestra eso. ¿Por qué se le dice disyuntiva? Porque tiene una disyunción que está uniendo a P y a Q. Pero P y Q está relacionado o me está direccionando una respuesta de una variable, en este caso R o la que sea. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mi respuesta o mi conclusión va a estar direccionada a la afirmación de R como tal. A eso se refiere esa simplificación disyuntiva. Es como, miren que si aquí en este caso es como, como una parte muy parecida a lo que es el del silogismo disyuntivo, ¿sí? Pero acá obviamente lo está simplificando. ¿Por qué? Porque solamente está direccionado hacia una sola proposición. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Gracias, profe. Listo. Bueno, vamos entonces al ejercicio número 3 que ustedes tienen de su tarea. Les voy a hacer algo parecido, como para que ustedes obviamente puedan tener en cuenta allí para el desarrollo de su tarea. Entonces, muy importante. Lo primero, obviamente ustedes tienen que entender bien qué es lo que les está entregando ese lenguaje simbólico, ¿cierto? El lenguaje simbólico se los entregan. Obviamente, otra cosa muy importante, tienen que tener ahí a la mano la identificación de las estructuras, ¿sí? De sus leyes de inferencia. Ténganlo en una hojita o ténganlo como una foto, como a ustedes se les facilita, pero ténganlo ahí para que obviamente puedan entrar a comparar un proceso con relación a otro. Ahora bien, en la tarea hay un pequeño cuadrito que ustedes les dan, ¿cierto? Ese pequeño cuadrito, regularmente, lo que ustedes tienen que determinar a partir de las premisas que identifiquen, pues obviamente es cuál es la ley que se está generando. Entonces, en este caso, yo tengo una primera premisa que sería P, entonces Q. Tengo una segunda premisa que sería P y tengo una conclusión que sería Q. En este caso, yo tengo entre los corchetes un antecedente y tengo un consecuente. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si P tiende a Q, pero obviamente y está unido a Q y la respuesta como tal me da hacia Q, entonces yo comienzo a mirar, bueno, si eso es lo que me están entregando, yo comienzo a mirar a ver a qué se parece eso dentro de las leyes que yo estoy utilizando. Entonces comienzo a mirar dentro de la estructura de esas leyes de inferencia a cuál se parece. ¿Para qué? Para poder determinar, obviamente, la ley que se está aplicando según ese lenguaje simbólico que tengo. Y así no tener que construir toda una tabla de verdad y todo ese cuento. Sin embargo, toca hacerlo, pero es importante, básicamente se simplifica para eso. Y hace que la expresión sea muy fácil, más fácil de entender. Entonces, en este caso, al que se parece es al modus ponendo pones. ¿Por qué razón? El modus ponendo pones, ¿qué me dice? Bueno, miren que acá se parece mucho. Si P tiende a Q, ¿cierto? Y segunda premisa me dicen que es P, entonces obviamente el resultado está tendiendo a Q. Por eso les dice, por eso les estaba diciendo, tienen que identificar qué es su antecedente, ¿cierto? Y cuál es su consecuente. Porque ese consecuente o esa conclusión también les va a dar luces hacia qué ley de inferencias que se está utilizando dentro de esa expresión simbólica. En ese caso,
Para el ejercicio número 3, simplemente de ahí, pues llevan esto a una tabla de verdad, al simulador, colocan el pantallazo del simulador y listo. Eso sería todo lo que tendrían que hacer en ese punto número 3. Pero todo va a depender mucho de que ustedes, obviamente, sepan identificar esa expresión, esa ley de inferencia que es a partir de las proposiciones que le entreguen. Porque si no, obviamente van a comenzar, es como dice uno coloquialmente, a tantear a ver cuál le pega. Pero es importante que ustedes, obviamente, tengan claridad de cuál se está utilizando. ¿Listo? ¿Ahí hay alguna pregunta? ¿Hay alguna inquietud? Silencio en la sala. Entonces, bueno, No, vamos a señor. hacer otro ejemplo. A ver. Vamos a hacer este ejemplo, a ver. ¿Qué tenemos? ¿Listo? Entonces, tengo una expresión simbólica, ¿cierto? Tengo P, entonces no Q, y Q, entonces no P. Listo. ¿Cuál sería la primera premisa que yo tendría que identificar aquí de esa expresión simbólica? ¿Quién me dice cuál sería la primera premisa? P, entonces no Q. Exacto. Entonces, la primera premisa aquí sería P, entonces no Q. ¿Sí? La segunda, ¿cuál sería? La segunda premisa, ¿cuál sería de Justo. esa expresión? Exacto, sería Sería Q. Q. Exactamente, sería Q. Ahora bien, ¿cuál sería mi conclusión? Entonces no P. Entonces, no, P. Entonces no P, o simplemente no P. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál de esas leyes de inferencia, cierto, me está negando lo que yo estoy afirmando? ¿O me niega mi antecedente? ¿Cuál de esas leyes me está negando mi antecedente? Recuerden que mi antecedente es toda esta expresión de acá. ¿Sí? Y este no P sería mi consecuente o mi conclusión. Entonces, ¿qué ley de inferencia? Modus Exactamente, tollendo tolles. muy bien, muchachos, así es. Sería el modus, no lo voy a copiar completo para no avanzar, pero sería el modus tollendo tollens. Listo, eso es lo que ustedes tienen que hacer en su tarea, ¿cierto? Entonces, vuelvo y repito, si ustedes tienen claro, ¿cierto?, qué es lo que les está arrojando y como les digo, algo muy importante, ustedes identifican bien su antecedente y lo que genera su consecuente, se les va a facilitar poder establecer esa ley de inferencia que necesitan para ese argumento o para, bueno, para esa impresión simbólica. Entonces miren que no es complicado, es simplemente tener cuidado allí y pues algo, como les decía, algo muy importante, tener a la mano, ¿cierto? Sus leyes de inferencia, porque no es necesario aprendérselas de memoria, pero sí hay que saber conocer cómo están distribuidas como tal. ¿Listo? Bueno, si esa parte está clara, entonces yo creería que podemos pasar a la parte del ejercicio número 4, que vamos también a, digamos que repasar esas leyes de inferencia, pero también tenemos que tener en cuenta cómo se construyen como tal esas leyes a partir de unas premisas. Entonces, en su ejercicio número 4, ustedes van a tener, obviamente, también lo mismo, una expresión simbólica, ¿sí? Donde también, acá vamos a cambiar de color para que de pronto no se confundan. Miren que todo esto que está acá es su antecedente, ¿sí? Y la respuesta no era su consecuencia. Ahora bien, acá particularmente ustedes ya les van a entregar unas premisas dadas y ustedes tienen que identificar en algunos puntos la ley y en algunos puntos las premisas o simplemente colocar P1, P2, P3, P4, P5, dependiendo a la premisa que se esté construyendo a partir de la ley, por ejemplo, en este caso, cuando yo construyo el modus ponendo ponens, ¿cierto? Entonces, cuando yo construyo el modus ponendo ponens, eso
para mí particularmente, para qué premisas me es válido ese proceso. Entonces, es exactamente lo mismo a lo anterior. La única particularidad es que aquí yo en algunos casos tengo que definir cuáles son las premisas a la ley o definir la ley como tal que se está utilizando. Entonces, para este caso particular necesitamos mirar, a ver, cuál es la ley que está en la fila P4 y en la fila P5 definir cuáles son las premisas que se están usando. Entonces, en este caso particular, si me están diciendo que van a usar P1 y P2, o sea, este cuadrito que está acá arriba, ¿cierto? Es lo primero que vamos a usar, ¿sí? Entonces, ¿qué se estará utilizando? A ver, si me dice que P tiende a no Q, ¿sí? Y no Q tiende a no R, ¿sí? Entonces, la respuesta que me está generando, porque obviamente tienen que tomar como punto la respuesta que está en su fila, me está diciendo que P entonces no R. Entonces, ¿cuál sería en ese caso la ley que más se acerca a eso? Si recuerdan algo que yo les decía Profe, que había una, dígame. ¿Cómo? silogismo hipotético. Exactamente, muy bien. En ese caso yo les había dicho, hay una ley que si como si yo trazara una diagonal, ¿cierto? En ese caso particular, esta es la única ley que me dice eso a partir de esas premisas. Entonces ahí obviamente es un silogismo hipotético. ¿A partir de qué premisas? De la P1 y P2. Ahora bien, vamos a continuar. Ahora me dicen, ¿dónde se está presentando el modus ponendo ponens? Entonces, recuerden que el modus ponendo pones les decía que P tiende, ¿sí?, a Q, y cuando P tiende a Q, ¿cierto? Y la premisa está en función de P, la conclusión quiere decir que esto tiende a Q. Eso es lo que le está diciendo el modus ponendo pones. Ahora bien, con estas premisas, ¿con cuál puedo yo armar ese proceso? ¿Cuáles serían las premisas adecuadas para yo armar este modus poniendo pones? O sea, o armar esto que está aquí. ¿Sí? Voy a borrar acá para que no se me vayan a enredar aquí con esto. Entonces, ¿cuáles serían las premisas que yo utilizaría para poder construir ese modus poniendo pones? ¿Sí? O afirmando lo afirmado, como se le dice. P3 y P4. Profe, P1 y P3. P1 y P3. A ver. P1 tengo P que tiende a menos Q. Tengo P3 que me tiende a P. Y recuerden que no pueden olvidar, aquí en la fila les está dando la conclusión, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está dando en la conclusión? Menos R. Si yo coloco P1 y P3, ahí yo no tengo R. ¿Sí se dan cuenta? P3 y P4. Entonces, ¿cuál me dice? ¿P3 y P4? A ver, acá tengo. P4 me dice que P1 y P4. P1 y P4. Pero recuerden que ahí ya tendrían 4 expresiones. Ya tendrían, miren que acá nada más nosotros en el modus poniendo pones nada más estamos manejando P y Q. Entonces, si yo manejo P1 y P4, estaría manejando 3 expresiones. Sí, lo que En- dijo el compañero, profe, P3 y P4. Ok, si es P3 y P4, entonces allí en ese caso, tienen razón, P3 y P4 serían las expresiones correctas. ¿Por qué razón? Pues no es exactamente en ese mismo orden, tendría que ser P4 primero, ¿sí? Y luego P3, ¿cierto? P4, ¿por qué? Porque es que mi resultado me está tendiendo a R. Miren que el resultado tiende a Q en el primero. Entonces la única que me genera eso es P4, ¿cierto? ¿Y por qué P3? Porque es la única que está sola, como está aquí en la ley. Entonces, y la respuesta me está tendiendo a no Q.
O sea que esas serían las expresiones correctas dentro de ese proceso. Si se dan cuenta, es una cuestión más de tener cuidado y de ir como armando cositas para que calce dentro de ese proceso. Ahora bien, aquí obviamente, como ustedes se dan cuenta, en este caso, pues el modus cambia un poco, pero es porque está, digamos que tendiendo a lo negativo. Entonces son como unas ramificaciones del modus ponen como tal. ¿Sí? En ese caso en específico, miren que acá digamos que básicamente lo que les hace es darle una respuesta ahí a ese proceso que estábamos haciendo, que no es otra cosa sino eso. Bueno, vamos, en ese caso particular, vamos a, eh, vamos a mirar entonces, bueno, importante. En este caso, en específico, importante que ustedes, luego que ya identifiquen sus premisas, deben ustedes en la tarea realizar otra vez con el simulador, colocar la expresión completa y generar la tabla de verdad, para que no se les vaya, no se les olvide ahí en el cuento de la tarea. Bueno, vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Este es un poquito más extenso como tal. ¿Sí? En ese caso, miren que tenemos esta ley en particular, ¿sí? Tenemos esa ley allí establecida particularmente. Qué pena que esto se... Regálenme regálenme un segundo, por favor. Esto se, como dice mi hija, esto se googleó. Regálenme un segundo. Bueno, ya les comparto otra vez para que... Listo. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, profe. Ok. Bueno, Sí, en profe. este caso, gracias. En este caso particular vamos a hacer lo mismo, pero obviamente con un cuadro un poco más amplio. Entonces, tenemos lo mismo, nos entregan las expresiones, las premisas P1, P2, P3, bueno, hasta P9. Y inicialmente nos está hablando de que a partir de la premisa P3, ¿cierto? A partir de esta expresión que está aquí, me está generando como resultado simplemente P, ¿cierto? Entonces tengo que yo mirar a ver en ese caso cuál es la ley, ¿cierto? Que me dice ese proceso o me está llevando a ese proceso. Entonces, como les decía ahorita, aquí es básicamente lo mismo. Tengo que comenzar a mirar a ver cuáles de esas leyes me lleva solamente a mostrar P a partir de una expresión, pero tengan en cuenta que aquí se está utilizando pues una conjunción, ¿sí? Entonces, ¿qué ley me dice que a partir de una conjunción simplemente me queda una expresión como tal? O una... Simplificación. Muy bien, entonces acá la única ley que me dice eso es la de simplificación. No la voy a copiar completa, voy a colocar la S nada más, pero es ese. Entonces aquí sería simplificación, es igual a la que está aquí debajo, ¿cierto? Inclusive acá debajo, pues está la casualidad, ¿cierto? Que le dicen que hay ley de simplificación teniendo en cuenta solamente P3. Entonces, digamos que ahí le regalan a uno ahí en ese ejemplo, pues una parte. Mm. Listo, entonces, en ese caso particular, aquí nos están pidiendo la ley que se compone de P2 y P5. Entonces, yo tengo aquí P2, que es R, que tiende a S, y tengo P5, que es la segunda expresión, es menos S, ¿cierto? Entonces, en ese caso en particular, ¿cierto? ¿Qué ley, como mirábamos ahorita, qué ley me niega lo afirmado? P2 y P5. ¿Qué ley me niega lo afirmado?
Modus Miren que- tollendo tollens. Modus ponendo ponens. No, tollendo tollens. Ojo, la única que me está negando lo negado, lo afirmado es el modus tollendo tollens. Entonces, en ese caso particular, ¿cierto? Las expresiones 2 y 5, pues simplemente si R tiende a S y yo estoy negando S, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que yo niego lo que estaba inicialmente planteando. Entonces la única que me dice que yo niego lo negado, ¿cierto? Lo afirmado, perdón, es el modus tollendo tollens. ¿Sí? Ahora bien, me están diciendo en ese caso particular cuáles son las premisas que me generan el modus ponendo ponens. Entonces, toca mirar a ver cuáles son las premisas. Ese es P1 el y que me... P4. ¿De qué? Perdón, no lo escuché bien, caballero. P1 y P4. Ok, por La un que lado sigue. tengo a P1, vamos a ver, y P4. ¿Sí? Ok, entonces P tiende a Q, y como la premisa tiende a P, la respuesta que viene siendo Q. Muy bien, entonces sería, eso es lo que me está diciendo modus ponendo pones. Entonces aquí sería P1 y P4. Listo, entonces ya vamos terminando. Ahora, ¿cuál es la ley que me está diciendo o que me está planteando P7 y P6? P6 me dice menos R y P7 perdón, sí, P6 me dice y P7 me dice Q, pero la respuesta es Q conjunción negación de R. Entonces, ¿cuál sería esa ley que me dice eso? ¿Qué ley me dirá eso, caballeros? ¿Cuál será esa ley? Mis señoritas, ¿cuál será esa ley? Bueno, ahí van revisando, ¿cierto? Y se van a encontrar, miren lo que les propone esta ley acá abajito, ¿cierto? Ok, esta misma ley que está acá debajo, es la misma ley que aplica para esta parte de acá. Se llama ley de adjunción, ¿cierto? Aplica tanto para la conjunción, para el resultado tenga conjunción o disyunción. Esa ley de adjunción lo que dice es que a partir de lo que me están entregando, yo los puedo, por decirlo así, yo los puedo unir con una conjunción, una disyunción, para poder, digamos que, armar mi expresión como tal. Entonces, como acá, si ustedes se dan cuenta, solamente son expresiones negadas o no, son expresiones simples que hay en P6 y P7, la única forma de unirlas es como una ley de adjunción que me da la respuesta a eso, ¿cierto? Entonces, si la anterior es una ley de adjunción, ¿cómo construyo yo la ley de adjunción para la fila P9? ¿Qué tiene la fila? P4. Exactamente. Entonces, si nosotros vemos aquí, si yo estoy diciendo eso, entonces P9, miren que, perdón, P8 es el que me está diciendo que P conjunción negación de R, ¿sí? Y la expresión que está sola, P solamente la hay en P4. Entonces aquí, listo. Entonces, para poder construir esa ley sería P8 y P4. Y listo, muchachos. Digamos que de esa manera nosotros construimos ese ejercicio número 4. Entonces,
en ese caso particular y como para que tengan en cuenta, muy importante que primero ustedes tengan claro la expresión simbólica. Obviamente que para completar el ejercicio tienen que hacer su tabla de verdad en el simulador. Y acá pues obviamente tener mucho cuidado pues en las premisas que se toman y pues obviamente la ley que se está utilizando para esas premisas. Y listo. Ya de ahí pues simplemente les queda obviamente en este caso era esta, creo que era esta ley y esta. ¿Sí? De estas dos no me acuerdo, creo que esta era la ley o P4, no recuerdo. Listo, entonces, no sé, cuéntenme qué inquietudes tienen. Ya ahí básicamente hemos desarrollado la tarea número 1 de su curso de pensamiento lógico matemático. Obviamente lo que tienen es que adaptar esa información, pues obviamente a la letra que ustedes hayan escogido en su foro. ¿Listo? Entonces, muchachos, nada, escucharlos a ver qué inquietudes finales tienen y con eso para ir ya también cerrando este proceso como tal. Cuéntenme qué inquietudes, qué dudas, si ya en esta parte están manejando. Estoy a su entera disposición ahorita. No hay dudas, Bueno, todo de muy mi parte, claro. claro. Muchas gracias por la explicación. Todo estuvo muy claro. Bueno, esa es la idea. Nosotros estamos para eso, entonces importante que obviamente haya claridad sobre los procesos que se están manejando. Eso es A mí realmente, personalmente lo que me costó trabajo fue identificar las leyes, pero era bueno, en una sola porque no sé, cuando tomé mis apuntes había omitido, no había tomado apunte de la ley de adjunción. Fue lo que más, el punto 4 fue lo que más se me dificultó. Pero bueno, de resto, pero todo la muy idea bien. es para eso están estos CIPAs, que ustedes puedan aclarar dudas en lo respectivo y que obviamente puedan ustedes aclarar pues lo que les hace falta de su tarea. Muchachos, recuerden que ya básicamente la otra semana se cumple pues el plazo para que ustedes le entreguen, así que es importante que ustedes vayan haciendo sus aportes al foro para que les hagan su retroalimentación y pues obviamente antes del término de la tarea ustedes pueden entregar su tarea completa. Recuerden que el ejercicio 1 va al video, eh, el de la pequeña, digamos que parte en inglés, donde ustedes se presentan, de dónde son, algo muy simple, muy sencillo y que de esa manera obviamente pueden complementar su tarea como tal. ¿Sí? Bueno, muchachos, entonces si no es más, le agradezco muchísimo por su atención, por estar ahí prestos en la mañana del día de hoy. Pues nada, estamos ahí pendientes y viéndonos más adelante. Si de pronto con alguno no sé hasta acá, yo tengo algunos estudiantes acá de Edupar, pero no sé si alguno de ustedes está conmigo. Entonces, nada, sigan aprovechando, traten de aprovechar el tiempo al máximo, aprovechen si pueden ahora y que tienen las cuestiones ahí fresquitas, los conocimientos frescos, terminen esa tarea y como dice uno coloquialmente, pues ya puedan salir de eso y pues concentrarse en sus actividades como tal. Profe, disculpe, ¿hay Dígame. algún link de asistencia? No, la asistencia ustedes la registran directamente por medio de la plataforma. Sus tutores en teoría deberían haberles compartido cómo hacían ese registro por medio de plataforma y por medio de plataformas tienen que confirmar ese registro, porque si no lo hacen, este CIPAS tiene puntos adicionales. Entonces, es muy importante que ustedes registren como tal el CIPAS por medio de plataforma, porque si no, si ahorita al término, no sé si de pronto todavía se los va a dejar hacer,
Sin embargo, déjenme y busco y les mando, les paso un instructivo aquí rapidito. Les paso un instructivo para que ustedes se puedan inscribir y puedan también oficializar ese CIPAS de primera matrícula. Y en ese caso particular, pues obviamente no les quede. Hay Dejen un una. segundo y ya se los comparto. Ya se los voy a compartir. Tutor, Disculpe. disculpe, ahí, Dígame. ahí yo marqué, o sea, me dice marcar asistencia, yo le di clic y me salió, se ha marcado la asistencia, ya no hay más nada que hacer ahí. Sí, ya eso es todo. Ah, ok, ¿Cómo? muchas gracias. Sí, eso es todo lo que tienen que hacer. Sin embargo, ahí les comparto el instructivo para que ustedes obviamente tengan cómo inscribirse y pues obviamente de esa parte pues digamos no vayan a tener problemas. Pero sí es muy importante que no solamente hagan la inscripción, sino que la confirmen la asistencia, porque si no confirman la asistencia es como si no hubieran asistido, como si se hubieran inscrito y no hubieran asistido al CIPAS. Y la inscripción es la que les da los puntos adicionales. Estar en este CIPAS pues les da 20 puntos adicionales a los que ya tienen los 500 que tiene la tarea. Entonces, como para que ustedes lo tengan en cuenta. De esto va a haber una réplica de este CIPAS el día miércoles, pero ustedes no tienen necesidad, si ya asistieron, no tienen necesidad de volver a asistir. De pronto se hace para que de pronto aquellas personas que no pudieron asistir el día de hoy lo puedan hacer el día miércoles a las 7, si mal no estoy, está el CIPAS. La réplica de este CIPAS. ¿Listo? Profe, bueno, yo le pido permiso. Debo desconectarme Listo. mis laborales. Oye, muchísimas gracias. Tranquila. Ya igual, ya con Voy esto. saliendo, profesor. Muchas Listo. gracias, profesor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ya entonces vamos cerrando. Muchas gracias por su atención y nada, ojalá y sigan ahí juiciosos y atentos a lo que viene con el